Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. La sabiduría de Dios. Primera de Reyes 3, del 16 al 28. Este tema de la sabiduría de Dios es muy importante en la Biblia. Proverbios capítulo 1, verso 7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, cuando vemos en el devocional de hoy, vamos a ver una mezcla de la sabiduría de Dios con la justicia. Cómo Dios utiliza la sabiduría para hacer justicia entre los hombres. Y en Deuteronomio 16, del 18 al 19, Moisés, un hombre que cultivó mucho la presencia de Dios en su vida, escribió esto de parte de Dios. Deuteronomio 16, 18 al 19. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. ¿Sabe, hermano? Y también hay un capítulo que quiero leer, voy a leer algunos versículos, pero le voy a recomendar que usted lo lea. Es Levítico capítulo 19, ese capítulo se llama Leyes de Justicia y la ley de santidad está en el capítulo 18 de Levítico. Mire, ayer estaba viendo una entrevista que le hacían a varias personas que se decían cristianos. ¿Tú eres cristiano? Sí. Dime 2 versículos de la Biblia de memoria y no se lo sabían. Luego entrevistaron musulmanes y a todos lo que le preguntaban, todos sabían decir múltiples versículos de la Biblia. ¿Cuál es el problema que está pasando con los cristianos? Que no estamos leyendo la Biblia, estamos dependiendo de la sabiduría humana, de nuestra propia prudencia. Y la Biblia dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El que hace eso sabe que la prudencia y la sabiduría de Dios está escrita en la palabra de Dios. Entonces, no solo leerla, sino lo que le dijeron a Josué: medítala de día y de noche. Recítala, apréndetela de memoria. El rey, antes de sentarse en el trono, tenía no solo que leerla, sino que tenía que copiar con su propio dedo una copia de la ley. Yo recuerdo que de pequeño mi mamá me enseñó varias porciones bíblicas de memoria. Hasta el día de hoy yo me sé muchos salmos de la Biblia de memoria entero. Entonces, Jesús, cuando fue atacado por Satanás, respondió siempre con versículos bíblicos de memoria, porque no siempre tú vas a andar con la Biblia. ¿Ok? Entonces, y hay veces que tú no te vas a saber la cita, pero tienes que sabértelo de memoria, porque la batalla, dice la Biblia, la guerra de nuestras milicias no son espirituales, es con armas espirituales. Y la palabra de Dios es la espada del creyente. ¿Ok? Levítico 19, que le decía que ese es otro capítulo, que habla de santidad, de justicia, dice: no, en el verso 11, no hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. No oprimas a tu prójimo, no les robes, no retengas el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldigas al sordo y delante del ciego no pongas tropiezo, sino que tendrás temor de Jehová tu Dios. Es imposible tener el tiempo ahora para explicar todo esto, pero imagínense, casi 4,000 años atrás, esta gente tenía el sistema de ley que nosotros tenemos. De hecho, muchas de las leyes de Occidente fueron construidas a partir de este sistema de ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Fíjese cómo se condena el robo. Y cosas tan sencillas como que hay personas que tienen trabajador en su casa y se cumple el trabajo, el dinero el sábado, y dice: no le voy a pagar, le pago el lunes porque si no, no viene el lunes. Aquí dice: no retengas el jornalero del trabajador en tu casa hasta la mañana. El día que se cumplió tienes que pagarle.
Dice, no maldigas al sordo y delante del ciego no pongas tropiezo. No hagas injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás. No guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Entonces, cuando usted ve que Jesús le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús no estaba creando nada nuevo, él estaba recitando la ley ante los ojos de quienes le preguntaban. ¿Ok? Entonces, así como dice, oiga lo que dice el verso 28. No contamines a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. ¿Te ve, hermano? Dice la Biblia que los papás tenemos que velar por la santidad y el orden de nuestra casa. Y dice que cuando nosotros pervertimos la santidad, la tierra en la que vivimos se afecta. Dice, no te vuelvas a encantadores ni adivinos, ni los consultes, para que no te contamines. Dice que cuando uno va donde esa gente, el alma de uno se contamina. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. ¿Entendió? Oiga eso. Cuando el extranjero more en tu tierra, no lo oprimas. Lo tratarás como un natural y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero es, y ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. No hagas injusticia en juicio, y en medio de tu tierra que no haya peso con medida falsa. Entonces, con este conocimiento es que sucede el devocional de hoy. Escuche cómo, con el caso que se enfrenta Salomón y cómo lo resuelve. En Primera de Reyes 3:16 dice, en aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Esto es interesante, porque lo primero es que son 2 mujeres rameras, que en aquel tiempo eran consideradas como, usted sabe, sin derecho alguno, pero Salomón las recibe. Porque la Biblia dice, tú no puedes hacer acepción ni con el pobre ni con el rico. Así que Salomón las recibe ambas. Eso es lo primero, diciendo la justicia es para todos, sin importar su condición. ¿Ok? Y dice, y dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en la casa, sino nosotras 2 en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era el que yo había dado luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, más el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey se respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios
para juzgar. Usted, hermano, no solo se hace un juicio justo en la tierra, sino que dice la Biblia que el pueblo respetó a Salomón. Cuando vio lo de Dios en él, respetó a Salomón. Yo quiero finalizar con una lectura que está en 1 Corintios 1, 18 al 29. Que aunque cuando Salomón dio juicio, la gente, el pueblo de Israel lo amó y lo respetó, esa sabiduría de Dios no siempre es bien aceptada por el mundo, porque Satanás se opone a ella. Le dijo a Eva y a Adán que podían pecar porque el día que hagan lo malo iban a ser sabios como Dios. Y lo que conocieron fue la desdicha y la desgracia. Y 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría del sabio y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y el 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que lo sabio de los hombres y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. ¿Ok? Entonces, a veces usted le da un tratado a alguien, le predica a alguien y tal vez usted ve el rechazo y la cosa, no se preocupe, que la Biblia dice que lo necio de Dios es más sabio que lo sabio del hombre. ¿Ok? Ocúpese en cumplir la voluntad de Dios, no los protocolos de los hombres. Pablo dijo, yo no fui con humana sabiduría, no fue con mucha palabra, sino con el poder de Dios, con la manifestación de su Espíritu Santo. Que eso sea lo que los hombres vean en nuestra vida. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor te dé sabiduría para saber cómo debes conducir tu casa, tu familia, tu vida, tus finanzas. ¿Ok? No te apoyes en tu propia prudencia, dice la palabra de Dios. Pídele a Dios sabiduría, que dice la Biblia, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que Él la da abundantemente. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y para eso están consejeros también, estamos a tu orden en lo que necesites consejería. Shalom.